¿Alguien recuerda las variables cuantitativas qué características tenían? Las que admiten partes y las que no. Exacto, pero hacen referencia a números, a cantidades numéricas. Habían unas que admitían partes. Las que admitían partes, ¿cómo se llamaban? ¿Cualitativas? Continuas, Las que admitían continuas partes se llaman continuas. y discretas. Y discretas. Continuas admiten partes y decimales. Y las discretas son las que no admiten Partes decimales. partes. Exacto, no admiten partes. Esa es la base del trabajo que vamos a realizar. A partir de eso, entonces, vamos a realizar un trabajo sobre gráficas, tablas de datos agrupados. Vamos a comenzar. Juan y Luisa deciden realizar una encuesta a sus compañeros de clase. A cada uno le preguntaron por el número de veces que ha ido a la biblioteca en el año escolar. Los resultados fueron, díctame los números, por favor. 18, 10, 2, Espérame un momento, por favor. 18, 10, 10, 2, 2. 8 y 17. Listo, perfecto. Ahí tengo el list. Esa es la cantidad de veces que ha ido a la biblioteca en la encuesta que hicieron a los estudiantes. ¿Dijiste? Habla duro, por favor. 6 a 10. 32. Gracias, Jorge. Juan Felipe Arevalo, por favor, ¿me ayudas a verificar que sean 32? 32. Dicen que 32, bueno, 32, si es el tamaño de la muestra es porque corresponde a la cantidad de personas a las que les preguntamos. Perfecto. Así que deben haber 32 datos. Es algo que tenemos que relacionar. La cantidad de datos me determina también el tamaño de la muestra. Vamos a crear. Profe, la Dime, muestra es de 40. Hay Sí, 40. profe. ¿cuántos datos hay ahí? 40, ¿Hay profe. 40 números? Hay Sí, 40. señor. Hay 40. Listo. Entonces la muestra no era 40, 32. profe. Listo, perfecto. Ya voy a corregirlo. Entonces la muestra, es importantísimo que hagamos bien eso, porque si no los datos todos nos van a cambiar. El tamaño de la muestra es 40. Ya con el tamaño de la muestra vamos a realizar un cálculo para los intervalos. Como hay tantos datos, nosotros los podemos agrupar. Vamos a hacer un procedimiento para crear una tabla de frecuencia de datos agrupados. En otra clase habíamos trabajado datos sin agrupar. En este caso vamos a trabajar datos agrupados y para mirar el tamaño del intervalo. De acuerdo. Por favor, me dice Trujillo Murcia, el tamaño del intervalo a qué es igual. Dímela, Lindsay. Gracias, Santiago. Cierra el micrófono para que no haya interferencia. Gracias. Lindsay, por favor. Es dato mayor. Listo, espérame ahí. Me la vas diciendo despacio y la vamos realizando. Dice dato mayor. ¿Cuál es el dato mayor entre los que están allá arriba? Ayúdmelo a buscar. 18. 18. No lo encuentro. ¿Dónde está? Aquí. Es Sí, el primer número. Listo, perfecto. El dato mayor.
Sigue. Dato menor. Menos Dato el dato menor. menor. ¿Listo? Dime, ¿cuál es el dato menor? El dato menor es 1. 1, 1, profe. hasta aquí. Listo. 1. Ya tengo la fórmula, pero voy a usar abajo en el denominador, voy a escribir cuántos intervalos quiero. En este caso, cantidad de intervalos. Aquí voy a cambiar el color. Voy a utilizar cantidad de intervalos. Cantidad de intervalos. Intervalos. En este caso voy a tomar 5 intervalos. Como yo quiero 5 intervalos, entonces divido entre 5. Si quisiera 4 intervalos, tenía que dividir entre 4. La cantidad de intervalos usted la decide. No lo estamos haciendo por fórmula. Más adelante, estadísticamente se puede calcular con una fórmula. Pero para este ejercicio vamos a definirla nosotros. Definimos la cantidad de intervalos en 5. Vamos a realizar el procedimiento. ¿Me sigues ayudando, por favor? ¿Cuánto te da? Bueno, toca 18 menos 1, 17, 17. dividido en 5. ¿Cuánto te da? Listo, Profe. Lindsay. Dime, La división da 3,4. ¿cuánto te dio la división? 3,4. ¿3, qué? 4. 3,4. Ese va a ser el tamaño del intervalo. No vayan a olvidar el 3,4. ¿Cuál era el número más pequeño? El 1. ¿Alguien recuerda cuál era el número más pequeño? El 1. Profe, el 1. ¿Cuál? El 1. Ah, el 1. El Sí. 1. Listo. Le sumamos 3,4. ¿Cuánto da? 3.5. 4,4. 4,4. 4,4. Da 4, 4. 4. más 1. Ah, más 3,4. Sí, da 4,4. Aquí como tenemos decimales, podemos 4,4. El siguiente lo podemos definir en 4,5 más 3,4. Vamos a corregir un poquito acá para que nos quede mejor la tabla, porque o si no se me va a armar un desorden ahorita. No se les va a olvidar, tienen que ayudarme. Vamos a hacer una tabla. La van a ir copiando en el cuaderno. Voy a utilizar regla y todo para que me quede más bonita. Vayan haciendo la tabla al tiempo. Es muy parecida a la que hicimos la clase anterior. La única diferencia es que aquí vamos a hacer agrupando. Llevo 3. 4. Y necesito otro 5. Voy a hacer uno arriba para los encabezados. Ya quedó como más ordenado. Tenemos entonces, lo primero que vamos a, ya sabemos cuántos intervalos son. Lo primero entonces vamos a copiar los intervalos. Aquí vamos a escribir intervalo. Ahora sí, me pueden ayudar. Lujano, me van a ayudar. El intervalo comienza en el valor más pequeño, que era 1. Le vamos a sumar 3,4. Listo. ¿Cuánto da? 4,4. Isabela, ayúdame para hacerlo rápido. ¿Listo? Da 4,4. 4. El siguiente
lo comienzo en 4,5 y le aumento otra vez 3,4. ¿Cuánto da? 7,9. 7,9. El siguiente sería de 8 a ¿qué? 8 a 3,4. 8 más 3 da 11,4. No, o sea, eso estoy preguntando. Ah, dime. Nada, pero Espera. Espera porque es que no podemos cometer un error acá porque si llegamos a cometer un error acá se nos daña todo el ejercicio. Listo, vamos a repetirlo acá. Entonces, tenemos el 4,5 y le sumamos 3,4. Da 7,9. Da 7,9, listo. Ahí. 7,9. Ahora, de 8, ¿cuánto da el siguiente? 11,4. 11,4. Espera, corregimos este 7,9 que está feo. 7,9. Listo. ¿Sigo con cuál? ¿Con 11,5. 5 más 3,4? 14,9. 14,9. Ahora de 15 más 18,4. 18,4. Listo, ahí están los 5 intervalos. Ya. Ah, me sobró una línea, no hay problema. Ah, esa la podemos dejar para el total. Eso es lo primero. Entonces vamos a definir la cantidad de intervalos y el tamaño. ¿Cómo vamos a definir los intervalos? Siempre vamos a sumar, es el valor que tenemos, le vamos a sumar. El primer intervalo, ¿cómo iba? Entonces es 1 más 3,4. Y eso me daba 4,4. El siguiente 4,5 más 3,4, ¿que da cuánto? Da 7,9. Siempre le vamos a sumar el tamaño del intervalo. Ese procedimiento lo seguimos aplicando hasta completar los intervalos que queríamos. Sí, no, hasta aquí lo único que he hecho es, teníamos la cantidad de datos, determinamos cuál era el menor, que cuál era el mayor, que era 18, le restamos el menor, que era 1, y lo dividimos entre la cantidad de intervalos que queríamos. Queríamos 5 intervalos, entonces lo dividí entre 5. Realizo la división y eso me da 3,4, que va a ser el tamaño del intervalo. El tamaño del intervalo, ¿qué es? ¿Qué tan ancho, qué tan grande es el intervalo? Y de ahí para allá lo único que he hecho es, al 1 le voy a sumar 1 al valor menor, le sumo el 3,4, luego sigo haciendo el procedimiento con el resultado, le voy sumando 3,4 constantemente. Y obtuve la tabla. Ya con esa tabla vamos a hacer algo que se llama el recuento. Para eso necesitamos hacer otra casilla. Voy a trazar otra línea. El recuento es muy importante. Me permite hallar la frecuencia, la frecuencia absoluta. Para este, sí vamos a necesitar. Voy a achicar un poco. Ah, bueno, sí se alcanza a ver ahí completo. Listo, voy a hacer el recuento. Recuento. Aquí es fundamental no irnos a equivocar. Siguiente. Tienes que dictarme el número, yo lo voy tachando y voy haciendo el recuento y me dices en qué intervalo lo ubico. Yo te voy a ayudar. Primero voy a numerar los intervalos. Le voy a decir que es 1, 2, 3,
4 y 5. Listo, vamos a comenzar. Juliana, ¿cuál es el primer número que está arriba? El 18. Listo. Voy a tachar el 18. ¿En qué intervalo lo ubico? ¿Me dices 1, 2, 3, 4 o 5? El 5, profe. Listo, perfecto. En el intervalo 5. Muy bien. Seguimos el proceso. 10. Tenías que decirme el número. Listo, el 10. ¿Dónde lo ubico? En el 3. Continúa. El 2 en el primero. El 9 en el cuarto. El cuarto en el primero. El 6 en el 2. El 11 en el 4. El 4 en el 1. El 3 en el 1. El 3 en el 1. El 8 en el 3. El 6 en el 2. El 6 en el 2. El 13 en el 4. Otra vez el 13 en el 4. El 11 en el 3. El 10 en el 3. El 1 en el 2. El 1 en el. El 1 en el 1. 12 en el 2. Listo. En el 2, profe. No, el 1 va en el 1. Porque no es que es el. El Ah, 12 listo. en el Espérame. 3. 12 en el 3. Sigue. El 14 en el 5. El 7 en el 2. El 10 en el 4. El 10. No, espérame. El El 10 13 no en va en el el primero. 4. En El el 10 va 4. en el 3. Profe, y lo mismo pasó con el primer 9. Lo puso abajo y es en el 3. Ay, no me digan. Espérame. Espérame porque es que nos toca devolver el proceso. Porque no, si nos queda una que nos quede mal. Listo, espérame, vamos a devolverlo. La ventaja es que acá puedo deshacer. Listo. A medida que Juliana me vaya diciendo, estén pendientes y me avisan en el caso que pase eso. ¿Listo? Comenzamos otra vez, Juliana. Rápido. 18, listo, te ayudo con el 18 que va en el 5. Listo, sigue, Juliana. El 10 en el 3. En el 2 en el primero. El 9 en el 2. El 9 va en el 3. Listo, el 9 en el 3. Listo. El 4 en el 2. No, El profe, el 6 4 va en el en el 2. 1. Sí, el 4 va en el 1. Listo, ya lo corregimos. El 4 en el 1. El 6 en el 2. El 11 en el 3. 11 en el 3, sí. El 4 en el primero.
El 3 en el primero. El otro 3 también en el primero. El 8 en el 3. El 6 en el 2. El 3. El 9 en el 3. El 8 en el 3. Y el 17 en el 5. Listo, perfecto. Muy bien, gracias, Juliana. Este recuento, si se dan cuenta, es conveniente. En el caso de que usted se llegue a equivocar, es mejor volver a comenzar que buscar el error, porque va a ser muy difícil encontrar el error. Ya con el recuento, entonces vamos a buscar la frecuencia absoluta. Listo, ya tengo el recuento, tengo el intervalo. Había algo que habíamos hecho la clase anterior y es un concepto de la estadística que nos dice la frecuencia absoluta. Me dice la cantidad de datos que se ubican entre cada intervalo. Juliet, Señor, listo, dime, ¿cuánto te da la frecuencia absoluta para el primer intervalo? 8, Muy bien, 8, perfecto. La siguiente, Juliet, 8, la siguiente, 8, listo. La siguiente, 19, vuelve a contar, por favor. ¿Cuánto da esa? 14, Muy bien, 14. La siguiente, 8, la siguiente, 2, muy bien. Recordemos que nosotros podemos hacer la suma. A mí me gusta utilizar acá un símbolo, el de sumatoria, para indicar que voy a sumar. Aquí sería la sumatoria de la frecuencia absoluta. Cartagena, ¿cuánto te da la sumatoria de la frecuencia absoluta? Lorena, Señor, ¿cuánto te da la sumatoria de la frecuencia absoluta? Los compañeros vayan haciendo con eso, verificamos ahorita que ella nos dé el resultado, a ver cuánto le dio. 40, profe. Nos dio 40. Mire, siempre que estén haciendo un ejercicio de estadística, son cositas que uno tiene que ver. Sí, ¿dónde está la ay, Cartagena? ¿Cuánto era el tamaño de la muestra, Lorena? 3,4. No, el tamaño de la muestra. ¿Te acuerdas cuánto era el Profe. tamaño de la muestra? Profe, Era, disculpe, la muestra es 40. era 40. Así que vamos bien. ¿Por qué? Porque miren, el tamaño de la muestra nos dio igual que la sumatoria de la frecuencia absoluta. Si nos hubiera dado diferente, el ejercicio no nos sirve. Hay que tener en cuenta esas cosas. Yo, a medida que voy avanzando haciendo un ejercicio, yo puedo determinar si lo estoy haciendo bien o no, porque son algunas condiciones que cumplen o propiedades que cumplen las frecuencias. Ya tenemos la frecuencia absoluta. No, la absoluta fue la primera. ¿Cómo se llama la siguiente frecuencia? Continúa. Frecuencia relativa. Relativa. Frecuencia relativa. La frecuencia relativa. Y habíamos dicho que la frecuencia relativa que es igual a f sub i dividido entre n, entre el tamaño de la muestra. Vamos a mirar si nos acordamos. Entonces, como es eso, el primero quedaría 8 dividido entre ¿cuánto?
¿Entre cuánto, David? ¿Entre 4? Entre n. ¿Y n cuánto es? 40. Profe, Es, 40. es 40. Siempre el procedimiento es ese. 8 dividido 40. Isabela Campos, Eileen. Señor, Listo, Eileen. señor, Díctame los otros. El siguiente es 8 dividido ¿cuánto? en 40. Listo. El 14 siguiente, dividido en 40. 14, Dividido en 40. 40. El siguiente, 8 dividido en 40. espérame un momento porque no me rinde. El siguiente, Y 2 dividido en 40. listo. Me vas a hacer un favor. Me vas a dar el resultado de esas divisiones. 8 ¿Cuánto dividido en te da la 40 división? da 0,2. 0,2 exacto. Sí, señor. Gracias. El siguiente, 0,2. el siguiente, eh, da 0,35. 0, ¿qué? Discúlpame. 35. 75. 35. Ah, gracias. 35, listo. El otro es 0,2. El siguiente, Da 0,5. 2 dividido entre 40. Sí, señor. ¿No te da más poquito? 0,05, profe. Sí, Perdón, sí, sí, yo creo 0,0. que es 0,05. 0,05. Bueno, ya hiciste, ahora necesito que me hagas la sumatoria de f sub i. Suma esos valores y me dices cuánto te dio. Me da 1. 1 exacto, perfecto. Recordemos que habíamos dicho que siempre la sumatoria de la frecuencia relativa se aproxima a 1. Puede ser 1 exacto o aproximarse, nunca puede ser más grande. Continuamos con la tabla. El porcentaje lo podemos hallar, en este caso, multiplicando la frecuencia relativa por 100. Hago el primero y llamo a alguien para que me dé el resultado. Yo voy a multiplicar 0,2 por 100. Lo puedo hacer mentalmente si desplazo 2 lugares la coma, 1 y 2. Me dio 20. El siguiente da 350. 2 espacios nomás. ¿Cuánto te da? Ah, 35. 35. Muy bien. El El siguiente, otro da 20. El otro 50. no, Y 2 ahí. espacios. Si corro 2 espacios, me queda solo el 0, 0. Digo 5. 5 nomás. Y si sumo esto, ¿cuánto me va a dar? 100. No, la 100. 100, sumatoria, profe. 100. 100. las 100. 100. La sumatoria del porcentaje siempre se aproxima o es 100. Nunca puede ser mayor a 100. Se va a aproximar a 100. En este caso, tendríamos acá más bien, vamos a corregirlo, sumatoria sumatoria del porcentaje es, en este caso es 100. ¿Y qué nos dice la propiedad? Que siempre que sumemos el porcentaje se va a aproximar a 100, pero nunca va a ser mayor. Ya tenemos la tabla de frecuencia. Esta tabla de frecuencia se dice que es una tabla para datos agrupados. ¿Por qué se agruparon los datos? Tenemos intervalos donde clasificamos los datos que estaban en cada uno de los intervalos. Los clasificamos para que no nos quedara tan dispersos los datos. Con esa tablita vamos a hacer ahora un histograma. El histograma es la representación gráfica mediante diagrama de barras para los datos.
No olviden esta tabla porque la vamos a necesitar. Ahorita vamos a recurrir a algunos datos de ahí, así que vamos a trazar un eje coordenado. En el eje Y siempre vamos a ubicar la frecuencia absoluta, es decir, vamos a ubicar el F sub I. Y en el eje X ¿cuál iremos a ubicar en el FX? En el eje X ubicamos los datos que corresponden o la variable que vamos a utilizar. Puedo utilizar en este caso ¿qué vamos a ubicar ahí? ¿Alguien se acuerda en el problema qué era lo que preguntaban? ¿Qué era lo que estaban preguntando en el problema? El número de veces que ha ido a la biblioteca. En este caso vamos a tener en cuenta acá cantidad de veces, cantidad de veces o cantidad de veces eh, asistencia a la biblioteca. Listo. Voy a ampliarlo ahora sí. Aquí voy a tener en cuenta que resulta que la cantidad de veces que asisten a la biblioteca, nosotros definimos unos intervalos. ¿Alguien se acuerda el primer intervalo de hasta cuánto iba? Vamos a organizar primero. ¿Cuál era la frecuencia mayor? ¿Hasta cuánto iba la frecuencia más alta? ¿Alguien se acuerda? Hasta 18. No, 18. la frecuencia acá, 14. la frecuencia más alta iba hasta 14. Ese valor, mírenlo, está acá. Ese valor me va a servir de referencia para hacer la gráfica. Voy a dividir en 14 partes iguales. Bueno, el mío quedó hasta 15, no hay inconveniente. Lo importante es que esté incluido el 14. Tengo que hacer mis barras. Para realizar las barras, entonces voy a tener en cuenta, voy a dividir en, ¿cuántos intervalos teníamos? 5, entonces voy a dividir en 5 partecitas aquí abajo. 1, 2, 3, 4, 5, listo. En la tabla, el primer intervalo que teníamos, ¿de qué a qué valor iba? ¿Me lo recuerdas, por favor? De 1 a 4,4. De 1 a 4,4. ¿Y cuál era su frecuencia? ¿Cuál era la frecuencia? Profe. 8, profe. 8. Era 8. 8. Entonces, miren, voy a hacer hasta 8. Y trazo la línea. Estoy armando el rectángulo o el diagrama. Listo. Ya armé. Ahorita hago lo horizontal. El siguiente intervalo, ¿cuál era? 4,5 a 7,9. 4,5 a 7,9. ¿Y la frecuencia era? 8 también. 8 también. Listo.
Hay que cerrarlas. Ya ahorita yo las voy a cerrar. Es que no las he cerrado. La siguiente, 8 a 11,4. 8 a 11,4. ¿Y cuánto era la frecuencia? Frecuencia 14. 14. Profe, Dime, ¿en la primera qué es? ¿Un 4 o un 9? ¿en cuál? En la primera Era un 11. Esto es un 11,4. Son los mismos intervalos que ya teníamos. De 1 a 4,4, de 4,5 a 7,9, de 8 a 11,4. Aquí voy a extenderla del otro lado. Listo. La siguiente, ¿cuál intervalo era? 11,5 y 14,9 y frecuencia 8. 14,9 y frecuencia 8. Listo. Y la última, 15 a 18,4 y la frecuencia es 2. la frecuencia es 2. 18,3. ¿Es 18,3 o 4, 18,4? 4, 4. Listo. Y la frecuencia es 3. 2. Frecuencia es 2. A2, gracias. Bueno, ya quedó mi gráfico. Lo que pasa es que ya me quedó trazado el histograma. Hasta aquí muy difícil hacer el histograma. No, profe. Listo. En algo que también se puede utilizar, yo puedo, por ejemplo, hacer otra anotación. En el primer cuadrito o el primer rectángulo, yo si quiero, puedo colorearlo de rojo y aquí puedo crear una anotación para eso. ¿Qué intervalo es? De 1 a 4,4. Es otra forma de realizar la anotación. El segundo es de me quedó aquí. Ahora sí quedó completo. Ya quedó con la anotación también con colores o con la anotación en la barra. Hay otra representación que está formada solo por una línea. Esa se denomina polígono de frecuencia. Yo puedo trazar un polígono de frecuencia sobre esta misma gráfica. Voy a utilizar este color. ¿Cómo lo haría sobre la misma gráfica del histograma? Ubico el punto medio. Voy a ubicar acá. Punto medio. Y voy a unir con la regla esos puntos medios del histograma.
Recuerden lo que voy a trazar ahorita se denomina polígono de frecuencia. Y son esta línea, no se ve, voy a cambiar el color, a hacerla amarilla. Va uniendo cada uno de los punticos centrales del histograma, el punto medio del histograma. La línea amarilla que acabé de trazar se denomina polígono de frecuencia. Listo, vamos a hacer el polígono de frecuencia. Nos toca otra vez hacer la gráfica completa. Voy a basarme en la cuadrícula del... Bueno, ya tenemos, vamos a hacer polígono, recordamos, ubicamos la frecuencia absoluta en el eje Y. Igual que en el caso anterior, me interesa es el punto medio de cada uno. Ese punto medio es lo que me va, entonces lo voy a ubicar acá, el punto medio, para guiarme para trazar el polígono de frecuencia en cada uno de los intervalos. Mm. Santiago Soler, hazme un favor, recuérdame los intervalos. ¿Cuáles eran? Los intervalos. Sí, por favor. Gracias. ¿De 1 a cuánto? A 4,4. 4,46. Ah, El, el siguiente, 4,5A. 7,9. A 18,4. Perfecto. Ya que tienes abierto el micrófono, por favor, díctame la frecuencia de cada uno. El La primero, frecuencia del primero, entonces es 8. espérame que tengo que escribir. Para el primero es, 8. listo. Miren que yo estoy ubicando es en el punto medio de los intervalos. El segundo, 8. 8. El tercero, siguiente es 14. 14. 14, nos quedó por ahí arriba. Listo. El siguiente es otro 8. Y el último es el 2. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es a unir con una línea recta esos punticos y ya nos queda el polígono de frecuencia. Voy a hacerlo un poquito más ancho.
Listo, profe. ¿Ya acabaron el polígono? Muy bien. Ay, me quedó mal acá. Espérame, que la última línea la tengo mal. Aquí si quiero puedo resaltar cuáles eran los puntos. Era este. Quedó completo el polígono de frecuencia. Aquí, si se dan cuenta, todo el proceso que realizamos hoy es sencillo, depende muchísimo de la atención y que en el momento en que nos lleguemos a equivocar, pues si tenemos que repetir otra vez el conteo o si tenemos que volver a revisar algo, hay que hacerlo. Listo, ya ahí está todo el análisis de los datos agrupados con su representación en el histograma, su representación. Hagamos el resumen. Teníamos y estábamos trabajando variables cuantitativas que hacen referencia a cantidades numéricas, bien sean continuas o discretas. Teníamos una lista de datos que correspondía a la cantidad de veces que iba un estudiante a la biblioteca durante un periodo. Se preguntó a 40 personas. Definimos que íbamos a hacer 5 intervalos y calculamos el tamaño del intervalo aplicando la fórmula. Restábamos el valor mayor menos el valor menor dividido entre la cantidad de intervalos deseados. En este caso, les recuerdo que no estamos aplicando fórmula para hallar la cantidad de intervalos, simplemente nosotros estamos designando la cantidad que queremos. Nos dio el valor 3,4 como tamaño del intervalo. Ese dato nos sirvió de base para tomar el valor inferior y siempre le íbamos sumando 3,4, que fue el valor del tamaño del intervalo. Íbamos creando el intervalo. 1 más 3,4 da 4,4. El siguiente lo comenzábamos en 4,5 y le sumábamos nuevamente el valor de 3,4. Así seguimos el procedimiento. Luego hicimos el recuento, que aquí siempre el recuento lo hicimos muy detallado, íbamos mirando cada número, lo íbamos tachando, íbamos verificando a qué intervalo pertenecía y de esa manera hallamos la frecuencia absoluta. En la frecuencia absoluta determinamos cuántos valores nos quedaron en cada intervalo y teníamos que observar que la sumatoria de la frecuencia absoluta siempre es igual al tamaño de la muestra. Ya con la frecuencia absoluta hallamos la frecuencia relativa. Dividíamos el valor de la frecuencia relativa entre el tamaño de la muestra. El resultado de esa división lo expresábamos como decimal, sumamos los valores, esos valores siempre se van a aproximar a 1. No pueden ser mayores que 1. Pueden ser muy cercanos a 1, pero nunca van a ser mayores. Finalmente, sacamos el porcentaje multiplicando la frecuencia relativa por 100. En cada uno de los casos, realizamos la sumatoria respectiva, siempre va a ser 100 o un valor muy próximo a 100. Continuamos con las dos representaciones gráficas. El histograma, aquí tenemos un histograma y también en este hicimos el polígono de frecuencia también dentro del histograma. Y por último, el polígono de frecuencia solo.